El Día de los Inocentes de 1940 nació en Talca, 200 kilómetros al sur de Santiago de Chile, Mario Kreuzberger Blumenfeld, hijo de Annie y Eric, que recién habían llegado al país huyendo del nazismo. Desde pequeño aprendió el oficio de sastre, ayudando a su padre en su taller, el American Tex, y años más tarde comenzó a recorrer el país vendiendo ropa, mientras animaba eventos en el club israelita Maccabi, donde interpretaba a un inmigrante judío llamado Don Francisco Sisigen González. A los 21 años marchó a Nueva York para estudiar corte y confección, pero en lugar de volver experto en telas, lo hizo enamorado de la televisión. En Estados Unidos había decidido que ese medio, que en Chile apenas estaba naciendo, sería su forma de vida. Estuvo un año haciendo guardia en la puerta del despacho de un ejecutivo de televisión, hasta que finalmente logró que lo contrataran para conducir Show Dominical en 1962, que luego cambió de día y se convirtió en el eterno Sábados Gigantes a partir del 65, que durante 20 años llegó a contar con el 80% de los telespectadores en su país. En 1978, inspirado en un evento benéfico realizado por el actor Jerry Lewis en Estados Unidos, Mario, ya famoso como Don Francisco, lanzó la Teletón, destinada a recaudar fondos con fines solidarios. No contento con el éxito alcanzado en Chile, decidió saltar a los Estados Unidos para probar suerte en la televisión de Miami. Estudió los gustos y modismos de los inmigrantes cubanos, que serían su mayor audiencia. El 12 de abril de 1986 se emite por primera vez en Miami Sábados Gigantes, que rápidamente se convertiría en éxito en toda América. Sin embargo, Don Francisco mantuvo al aire la versión chilena, por lo que realizaba el programa en vivo en su país para luego viajar inmediatamente a Estados Unidos y grabar durante más de 3 días. El show de Don Francisco, como se conoció en nuestro país, alcanzó el récord Guinness tras permanecer al aire en más de 40 países durante 50 años ininterrumpidos, en los que su conductor faltó a un solo programa, debido al fallecimiento de su madre. Casado con Temi Muchnik desde la adolescencia, Mario Kreuzberger es padre de 3 hijos que, como todo el mundo, también lo llaman Don Francisco. La posibilidad de darle la bienvenida en nuestro programa tiene que ver con una distinción que se le hace en nuestro país por sus 58 años de trabajo en este medio que a nosotros también nos trae ya contra las cuerdas a la hora de la dedicación y la presencia familiar. Bueno, el Forum American Business le da una distinción, lo valora, lo invita a nuestro país. Nosotros aprovechamos para tenerlo. Gracias. Muchas gracias, María Inés. Un gusto estar nuevamente aquí en este canal que durante muchos años emitió el baby más querido de mi vida profesional, Sábado Gigante. ¿Cuántos babies tiene de verdad? Tengo un par de babies muy importantes. Bien. Y si soy sincero en el orden de lo que han significado para mí, primero, haber tenido la oportunidad de participar de algo así como la Teletón en mi país, en Chile, en que vamos al año 41, y por supuesto Sábado Gigante, que me permitió hacer la Teletón, Claro. Que me permitió proponer y ofrecer el espacio que yo tenía, porque desde muy joven mi sueño fue trabajar en la televisión, porque la encontré por casualidad. A ver. En el año 1956, el Telesistema Argentino de Televisión cruzó la cordillera de los Andes y el presidente Juan Domingo Perón de la Argentina fue a saludar al presidente Carlos Ibáñez del Campo, en ese entonces en Chile. Y yo caminando por las calles vi en una esquina una cosa que me pareció cine, donde estaba actuando un humorista chileno ya fallecido y un animador chileno también ya fallecido. El humorista era Lucho Navarro y Raúl Matas era el animador. No lo entendí bien lo que era. Y transmitían desde una radio muy importante que tenía un auditorio muy grande, que era la Radio Minería. Cuando años después, porque esto fue el 56, el 59, yo llegué a Nueva York para estudiar la única profesión que tengo, porque yo soy técnico modelista, o sea, una persona que hace trajes, pantalones, industrialmente. Entré a la habitación del Hotel
Stanford, que todavía existe, pero ahora es de orientales, antes era de latinoamericanos, había muchos argentinos. Entré a la habitación y vi una radio que era muy parecida a la radio que había en mi casa, que era una radio Grundig, pero tenía una diferencia. En vez de tener un pedazo de tela adelante, una radio grande, tenía un vidrio. Y cuando yo la encendí y vi que era una radio que se escuchaba y se veía al mismo tiempo, yo dije, lo que yo vengo a estudiar es el ayer. Es como que un tipo maneja el ábaco y se encuentra con un computador. Dije, esto es el futuro. Y me interesé mucho por la televisión y yo creo que eso fue amor a primera vista. Ahí empezó mi interés y para mejorar mi idioma, y estuve 2 años estudiando en la Universidad Técnica, todos los días escuchaba, veía programas, de esa manera iba hablando más inglés. Y me encantó la televisión. ¿Y cómo supo hacer los contactos y salir del ojal, de la entretela, de la línea perfecta y llegar a un lugar donde aprender a decodificar esa tecnología? Bueno, en primer lugar fui perseverante. Ajá. La perseverancia quizás ha sido el signo más importante de mi vida. No me he dado nunca por vencido, a pesar de que soy depresivo y una serie de cosas, pero no me doy nunca por vencido. Yo fui alumno de teatro de un profesor chileno muy recordado por mí, también ya en el recuerdo solamente, que se llamaba Hugo Miller, y él además era profesor de teatro en la Universidad Católica. La Universidad Católica fue el primer canal de televisión que hubo en Chile. Sí. Los canales en Chile primero fueron universitarios. Y entonces me invitaron, un amigo que era como un competidor mío como actor, le habían dado un programa que se llamaba Sala de Jurado. Y yo, que era un gran admirador del box, me invitaron para que yo fuera a defender el box, que era indefendible en ese entonces, por los golpes, por todo eso. Y yo entré a ese estudio y me volví loco. Pero las cámaras, que ahora son chiquititas, eran inmensas, eran como unos gigantes. Detrás no se veían siquiera los camarógrafos. Yo dije, esto es lo que yo tengo que hacer. Bueno, Hugo Miller me trató de conseguir una entrevista con el director y yo fui con mi señora, que estábamos de novio, que ahora somos casados 58 años, todos los días a esperar esa entrevista. Y no me la daban nunca. Yo iba de lunes a viernes, esperaba, chao, me decía el director, adiós. Como que vinieron unos ejecutivos le dicen al tipo que viene todos los días, adiós. Bueno, así fue en mi caso. Y finalmente me dieron la entrevista y yo le dije, mire, yo quiero hacer un programa de televisión. Este era lo comienzo de la televisión. Había una gran dificultad de financiamiento. Bien. Y entonces me dijo, si usted trae $5.000 por programa, que era una fortuna en ese entonces para un canal que se veía a 40 cuadras a la redonda y nada más. Claro. Bueno, yo me fui y como a la semana o 10 días volví y ya le golpeé la puerta, ya no esperé. Bien. Le dije, le traigo el auspicio. El tipo estaba contento porque $5.000 le solucionaban el problema. Me dijo, ¿$5.000? No, le digo, le traigo 500. Y me parece que lo sorprendí. Le pareció que yo era un atrevido y él me dio la oportunidad de hacer por primera vez algo en la televisión. ¿Se acuerda de ese primer avisador? El primer avisador se llamaba un producto que ya no existe. Fue la primera vez que llegaron telas que estaban mezcladas que eran de lana, pero con sintéticos, que se llamaba Diolén. Pero la publicidad no estaba autorizada. Entonces lo único que se podía tener era un calendario que decía Diolén, y yo decía, el 22 de agosto se van a sortear 3 metros de Diolén. Es lo único que se podía decir. Así que con eso partimos. ¿Cuándo se dio cuenta que eso era lo que usted quería? ¿Casi de entrada? ¿Cuando ya empezó Diolén a acompañarlo? Es decir... yo creo que mi primer contacto con el público ¿sí? Fue cuando yo tenía 4 años, o 4 años y medio, por ahí. Mi mamá me llevó a tomar té, que era algo conocido en ese tiempo. No había televisión, no había moles, no había nada. Habían espectáculos para niños a la hora del té, la noche era para adultos, con números de variedades. Y yo fui ahí y me tocó sentarme en la primera fila de las mesas con mi mamá y el mago me sacó. Ajá. Y me dijo, me subió al escenario y me cortó este brazo. Eso así, me cortó el brazo y me lo tiró así
y después me ponía un brazo que me quedaba más corto y el otro más largo. Después me lo volvió, me dijo, te lo voy a pegar. Cualquier niño hubiera llorado antes o que le cortaban el brazo. Y al final, cuando terminó esto, la gente me aplaudió. Y yo sentí que eso me gustaba mucho. Que el aplauso, que es muy adictivo, y usted, yo sé de lo que está hablando. También fue amor a primera vista. Y de ahí en adelante, después de muchas cosas que ocurrieron en mi vida, yo empecé a estudiar teatro y posteriormente entré a la televisión, pero fue todo un camino difícil. Es una vida larga, es una vida con muchas etapas muy visibles. Quizás después hasta podamos hablar del vínculo con la familia y el ir y volver. Pero hoy en día capaz que es una vida sin tanta pantalla. Usted cuenta muy lindo, se apoya en la anécdota, tiene claro dónde son los puntos que atrapan al público. ¿Está escribiendo? Anoche escribí, y yo diría, si no es el último, es el penúltimo capítulo del libro, que es una parte de este capítulo de lo que no aprendí, y termina diciendo que finalmente y definitivamente lo que yo no aprendí a estar jubilado. Eso es algo que no lo aprendí, me preparé durante 20 años porque lo mío es como si alguien jugara fútbol en primera división a los 57, 58 años, porque yo terminé haciendo un programa semanal a los 78 años. Y me preparé, dije, esto se tiene que terminar, pero cuando se terminó, realmente cuando uno tiene tanto tiempo para conversar con uno mismo, uno se dice mismo, por Dios que estás aburrido, ¿por qué? Tienes que hacer algo, te tienes que reinventar, te deprimes, te dan euforia, vienes con nuevas ideas. Ya la gente no te recibe las ideas como antes, porque ellos te ven a ti, pero tú no te ves a ti mismo. Tu único espejo es tu mujer, que cuando la mira dice, el tiempo ha pasado. Porque uno no se ve a uno mismo, los demás lo ven a uno. Y entonces ese deseo de estar en contacto con la gente, ese deseo de comunicar, de contar lo que uno ha vivido, lo que uno ha aprendido, lo que a la gente a uno se imagina que le pudiera servir, es algo tan profundo, tan difícil de sacar de la mente. Es algo que te acompaña, igual que el trabajo. El trabajo te acompaña 24 horas al día. Porque, María Inés, estoy segura que si en este momento o a las 3 de la mañana pasa algo, y te llaman por teléfono, tú te le vas a levantar, aunque no tienes nada que ver, lo tienen que hacer otros, pero dices, bueno, yo voy a ser el primero que va a tener esa entrevista. Supongamos que a las 3 de la mañana dijeron quién era el ganador de la última elección presidencial que era tan reñida, y el primero que podía decirlo tiene como un valor tan grande para uno, a lo mejor para los demás no tiene ningún valor. Pero esto es, yo diría, lo más profundo que tiene esta adicción. ¿Y por qué no se convirtió en un empresario de la televisión? ¿Por qué no se saca las ganas? Nunca quise, y ahí quizás tengo algún efecto de algo que me pasó en la juventud. Y yo pensé que yo no quería ser empresario, que yo tenía perfectamente las capacidades para hacerlo, porque de alguna manera el haber participado de esto, de la Teletón, que durante 40 años nosotros hemos juntado cerca de $1 billón en un país tan chico como Chile, más grande que el Uruguay, pero chico. Bueno, es porque se hizo una organización que de alguna manera funcionaba comercialmente para poder dar este servicio solidario. Entonces yo creo que tenía las capacidades, pero no quise hacerlo, porque, como digo, en algún momento de mis comienzos sentí que me malinterpretaron. ¿Cómo se va a llamar el libro? Lo que aprendí. Y el único capítulo es ese que estaba escribiendo que se llama Lo que no aprendí. O sea que estamos ahí, a punto de publicarlo. ¿Lo va a venir a presentar al Uruguay? Yo me imagino que voy a ir a todas partes a porque queremos ser los primeros, aunque llegue a las 3 de la mañana. Sí, yo sé que el libro hoy día no está en las prioridades de la gente, por eso queremos hacer audiolibro, queremos meterle, si es posible, algunos videos y contar las experiencias, porque finalmente las experiencias a uno le pueden servir. Al que está escuchando puede desechar 40 de las que uno dijo, pero hay una
que le hizo un clic, que le cambió su vida, que le solucionó un problema, que le abrió un camino. Nuevo de paquete. Nuevo Sí, de paquete. Aquí cuando llegué al aeropuerto, Sí, me gritaron dos niñas jovencitas. Claro. Nuevo de paquete. Que era ya una frase que me había olvidado. Ah, sí, pues Claro. acá la usamos mucho. Claro, nuevo de paquete. Pero la decía- usamos por usted y haciendo bromas acerca de que la acuñó usted, o sea. No, es que yo no la decía. El que la decía era Javier Romero, Ah. que era el co-host, Sí, tenía un ¿sabe locutor que... un animador, coanimador Ahí conmigo. está. Entonces yo le decía, Javier, ¿cuál es el premio que tenemos? Entonces dice, tenemos un automóvil Mazda 0 de milla de paquete, de algo así decía. Nuevo de paquete. Nuevo de paquete. Y que están en Claro. la memoria afectiva televisiva de nosotros. Pero mire, ha ido cambiando tanto A ver. todo en el mundo que gran parte de lo que yo hacía en la televisión hoy día sería muy mal visto. Porque así Bueno. son las cosas, Bueno, van, eso van variando. hay lecturas diferentes, sí. Claro. Pero el Chacal, yo creo que hoy en día tendría El Chacal sí. Que nos parece un lamento. Lamentablemente fue descalificada la participante número 2. Que una de las cosas difíciles de hacer del programa fue que cuando el programa comenzó, ¿Sí? se hacía en Miami, era localmente de Miami. Ajá. Y su audiencia, 80% era cubana. Por lo tanto, nosotros nos aprendimos los modismos Claro. y los gustos de esta comunidad y dirigimos hacia ellos el programa. Pero cuando después de un año nos dijeron que el programa iba a ir nacional a todos los Estados Unidos, había un problema. Porque dentro de nuestro estudio, 80% de la gente, casi 90 eran cubanos, pero el 80% de nuestra audiencia nacional eran mexicanos. ¿Cómo hacíamos esta combinación en este público tan heterogéneo? Porque también habían guatemaltecos, hondureños, puertorriqueños, uruguayos, chilenos, argentinos. Había una mezcla muy grande entre la gente que veía. Y una de las cosas más difíciles era el humor. Y entonces en el humor teníamos dos elementos que funcionaron. Uno era una familia donde integramos a familiares de diferentes etnias, o sea, digamos, el marido era mexicano, la señora era cubana, el hijo había nacido en otra parte. Eso daba un poco porque todas las familias son más o menos iguales. Pero había un factor común que la gente se reía mucho. Cuando nosotros teníamos un gringo, cuando teníamos un americano que no entendía el español y nos reíamos de que él no entendía el español. ¿Por qué razón? Porque nuestro público en general tenía que trabajar bajo las órdenes de alguien que no hablaba el idioma y que seguramente le exigía mucho, que le pedía cosas. Entonces, cuando teníamos un segmento que no sé si ustedes recuerdan, que era, buscábamos de alguna manera a través de un detector de mentiras con un señor americano de la policía que llevaba a parejas donde la mujer sospechaba una infidelidad y quería ver si el hombre era un profesional de detector de mentiras. El hombre era de verdad, no era De ficto. verdad, no. No era un actor. Pero lo hacíamos presentar el caso escrito en español con palabras muy difíciles y era un segmento humorístico y la gente se reía de eso. Se reía de que este gringo no pudiera hablar como ellos, no podían hablar inglés con el dueño que era americano. ¿Cuántas de esas cosas pensaba usted? Es que algunas se pensaban y otras van resultando por casualidad. Bien. Y se van armando en el momento, porque el Chacal de la Trompeta nació muy elementalmente con un señor con una capucha, ya después tenía un traje, tenía una cueva, había un león, había toda una mise en escena al lado, pero hay algo que nos fuimos dando cuenta semanalmente por el éxito, que a la gente le gusta cantar, pero que no tiene idea si tiene condiciones o no tiene condiciones. Entonces se mezclaban ahí gentes que eran muy capacitados con personas que jamás se debieran haber presentado a cantar. Pero al tipo no le importaba, decía, yo fui a la tele y canté. Sí, me eliminaron, bueno, me eliminaron porque yo no estaba muy bien entrenado, pero si voy de nuevo, habían tipos que iban 3 y 4 veces y los eliminaban, porque cantar es una cosa de ritmo, de tiempo. Entonces es algo que no se puede aprender. Bien. El que no tiene el ritmo, no tiene el tiempo, no lo puede aprender. Pero él insistía. Y el Chacal los echaba 1, 2 y 3 veces y allí nadie hacía un duelo. Ahí nadie hacía un duelo y era uno de los segmentos más
apreciados conjuntamente con la cámara viajera, porque hay que acordarse que serán otros tiempos. Hoy día cada uno en su teléfono, en su celular, tiene la cámara viajera. Puede ir al lugar del mundo que quiera y puede ver las imágenes que quiera. En ese entonces no. Y ir con las cámaras a un lugar recóndito donde uno era de alguna manera el intérprete de aquel que no pudo viajar a China, que no pudo estar en Australia, que no pudo estar en Nueva York, tenía también mucho éxito. La cámara viajera fue una etapa importante de su vida. Usted le habilitó a conocer el mundo, sí. Un mundo que usted conoció como trabajador, recién ahora está pudiendo conocerlo como turista. Pero en definitiva, yo estuve repasando algunos apuntes. La cámara viajera le complicó la vida como padre. Bueno. Por la cámara viajera tuvo que ir al psiquiatra. No solamente por la cámara viajera, yo diría en general, porque yo también hacía un programa en Chile que se llamaba Usted no conoce Chile, porque efectivamente la gente no conocía Chile. Yo iba a los lugares más pequeños, unas pequeñas huellas donde nadie había llegado. Bien. Y llegaba a hablar con la gente, nada más que hablar con la gente. Porque finalmente el telespectador en este momento está entrando de alguna manera en lo que ha sido mi vida y eso le entretiene. Conoce a una persona que la ha visto en la televisión, pero a veces conoce a una persona que la conoció en el bus, que la conoció en una fila mientras estaba pagando y se encontraron y conversaron, hicieron clic. La conversación es algo mágico, maravilloso. Totalmente. Así que cuando fue esto fue más allá de la cámara viajera. La cámara viajera fue un factor importante. Porque yo leí que un día usted llegó a su casa, encontró un dibujo. Ah, no, eso fue peor. Ya habíamos visto que en la casa habían ciertos problemas con los niños y entonces fuimos a un psiquiatra para ver todo esto. Y el psiquiatra le pidió a los niños que hicieran un dibujo. Yo tengo 3 hijos, actualmente tengo 3 hijos y 9 nietos, y nueras y yernos y una serie de cosas. Una colmena. Una colmena. Y entonces, después de que todos hicieron el dibujo, él me llamó y me dijo, mire, este dibujo me dice, ¿usted ve la mamá? Una señora grande, grande. Ve al hermano mayor, ve la hermana, ve el hermano menor y ve este chiquitito que está aquí por caerse de la hoja. Ese es usted. Ese fue quizás el golpe más fuerte que me han dado en lo familiar en mucho tiempo. Y me di cuenta que no había escuchado algunas señales. Por ejemplo, mi hijo menor, años atrás, me había regalado una botella vacía con un papelito adentro que decía tiempo. Yo le pregunté qué significa eso. Me dijo, papá, tú tienes todo. Lo único que no tienes es tiempo. Entonces no escuché esa señal, pero sí escuché la segunda. Hice un cambio. Mis hijos todavía eran pequeños cuando eso ocurrió. Y pues, esto le puede servir a la gente. Por eso le pregunté. Dediqué un día a mi familia que se llamaron los martes especiales. Entonces yo decidí que ese día yo tuviera que hacer lo que tuviera que hacer. Yo paraba de trabajar al mediodía. Y al mediodía yo me iba a la casa, mis hijos llegaban del colegio, les preguntaba, no les tenía yo un plan, les preguntaba ¿dónde les gustaría almorzar? ¿Qué les gustaría hacer esta tarde? ¿Qué les gustaría hacer esta noche? Y finalmente llegábamos a dormir para que al día siguiente fueran al colegio. Creo que fueron martes especiales que duraron varios años, que fueron muy reconocidos por mis hijos en ese entonces y hasta el día de hoy se acuerdan de ello. Y mis amigos se acuerdan de ello porque yo después lo fui promoviendo. Dije, oye, busquen un día, hagan un día, pero no hagan lo que ustedes quieren hacer, porque lo más fácil es decir, oye, vamos a las carreras de auto porque tú te quieres ir a las carreras de auto. Vamos a ver fútbol porque tú quieres ver fútbol. No, lo que ustedes quieran. Esa es la más difícil. Pero fue bonito. ¿Cómo es el sur desde Miami? Bueno, América del Sur es un continente que siempre da sorpresa. Especialmente sus sociedades van dando sorpresas, van produciéndose cambios profundos. Un buen ejemplo es el Uruguay, que pasó por tantas cosas en los últimos 60 años y que hoy día tiene un país muy bonito. La gente que vivía en Uruguay
según las encuestas, es muy feliz. Aunque hay más uruguayos afuera que adentro, pero eso no importa. No tanto, pero sí. Pero van a... Nos llegan a ser más, pero sí hay muchos. Pero andan cerca. Tenemos una patria peregrina, como nos gusta Claro, llamarla. porque este país, como es un país pequeño, la gente se conoce. Yo venía con Verónica Ratín y vi el título de un negocio en alemán. Ajá. Y entonces le traduje el nombre del negocio. Me dijo, mira, yo nací aquí, nunca sabía la traducción. Y me dijo, bueno, esta es una óptica y este señor es un famoso óptico. Aquí la gente toda se conoce. Claro. Nosotros con el progreso en Chile perdimos mucho eso. El progreso nos hizo cambiar la sociedad completamente a través de muchas cosas, y especialmente mucha electrónica. Y yo La creo sociedad que, de consumo. Claro, es difícil ver en un país una persona con un termo debajo del brazo tomando té, mate. Es difícil, pero aquí lo pueden ver en todas las calles. Sí, es cómo una no. costumbre que uno diría, imagínate un tipo Y si en usted Nueva sale... York con eso, No, claro. lo van a mirar como diciendo... Y si usted sale por la Rambla, está en un hotel precioso además. Si usted sale por la Rambla, estoy segura que lo va a tomar, compartir mate con mucho uruguayo que le va a ofrecer, porque usted es don Francisco. Bueno, yo estuve No aquí... es que se le ofrezca mate a todo el mundo, No, pero obviamente hay un vínculo de cercanía. Esta invitación que me hicieron para el fórum está relacionada con que yo pasé, no este año nuevo, he pasado varios años nuevos en Punta del Este. Ajá. Y este año invité anteriormente, mientras los hijos y los nietos crecen, mis nietos son todos mayores de edad, ya tienen su vida propia, pero hasta años atrás vinimos como 25. Esta vez vinimos 8 a pasar el año nuevo aquí, qué porque precioso. tenemos algunos amigos en Punta del Este, y efectivamente la gente en todas partes se me acerca, me invita y eso a uno lo reconforta. En el comienzo de esta charla usted decía que tenía 2 babies. Sí, Y uno de ellos era Teletón. sí. Usted estuvo acá cuando todo empezó. Tantos años después, vuelve a encontrarse con el trabajo que de manera sostenida han estado haciendo en Teletón. Yo comencé la Teletón en diciembre del año 1978. Yo tenía 38 años y hace 41 años que participo en ello. Le he dedicado gran parte de mi vida a estos últimos 40 años. Después tuvimos la idea de hacer la Oritel, que es la Organización Internacional de Teletones, a las cuales se afiliaron los 16 países de América Latina que hacen la Teletón. Creo que en todas partes, con dificultades que han habido en algunos lados, se ha hecho una gran labor. Ajá. En primer lugar, porque se le da un lugar en la mente de las personas a la discapacidad. Y la discapacidad es más o menos el 20% de la población. Sobre todo la discapacidad viene por edad. Como estamos viviendo más, en algún momento las personas necesitan de un bastón, necesitan de un burrito, necesitan de una silla de ruedas, necesitan una ciudad más amable, necesitan los rebajes de las esquinas, que los logramos todos en Chile, en todas las ciudades de Chile, necesitan las ramblas para entrar a los espectáculos, para entrar a las oficinas públicas, para entrar a espectáculos deportivos, y eso todo lo logramos, pero al mismo tiempo nosotros partimos en Chile, no conozco las estadísticas de otra parte, atendiendo el 5% de los niños de Santiago, y hoy día 9 de cada 10 niños se atienden en la Teletón. Nosotros hemos atendido a 100.000 familias, tenemos 31.000 familias activas, tenemos 50.000 metros cuadrados construidos de una vieja casona que queríamos arreglar, tenemos 14 institutos a lo largo de todo el país, y esto ha sido algo que yo podría decir que es lo único que el país ha hecho desde un punto de vista y de un acto solidario, porque la televisión abierta se encadena ese día. Y Acá también. Y he sabido que aquí también tienen mucho... Porque en todas partes la Teletón no es igual. Es cierto. Y yo al principio lo peleaba mucho, me voy a salir, después voy a volver. Lo peleaba mucho, porque decía que tenía que ser igual, que tenía que... Y hoy día me tengo que decir que estaba equivocado, que cada uno lo haga como pueda, como quiera, como son las necesidades del país, pero finalmente se hace una gran labor, porque la rehabilitación, cada niño cuando está enfermo,
va a un hospital, está 15 días, un mes, 2 meses. Aquí en la rehabilitación está 14 años. Cuando a un niño le falta un brazo, no le falta un brazo, le faltan 18 brazos. Porque cada vez que va creciendo hay que poner un nuevo brazo, es de un costo muy alto. Y por eso la sociedad entera colabora y se siente satisfecha de hacer algo por los demás, porque todos o tienen un amigo, un pariente o alguien que vive en la cuadra que necesita de este servicio. Por eso que quiero promover una vez más para que aquí en el Uruguay se siga apoyando. Sé que han habido momentos difíciles, todos los países están viviendo momentos difíciles, las economías en cierto momento también nos dan la espalda, pero esta es una gran labor que una sociedad puede sentirse dignificada de hacerla, en mi modesta opinión. ¿Estás seguro que no quiere un programa de televisión? Nosotros tenemos un horario disponible. No, si yo quiero un programa de televisión, lo que no quiero hacer, estoy en tratativas de hacer un programa de televisión ahora en Chile y quiero colocarlo también en Estados Unidos, pero por 13 semanas. 13 semanas. Claro, hacer un ciclo, no hacer 52 semanas, porque acuérdense que yo en la cuenta de la vida tengo una deuda muy grande que no voy a poder pagar en vida, que es el tiempo que le debo a mi esposa primero y después a mi familia. Entonces con el tiempo que me queda, tengo que buscar esa combinación que no me resulta fácil, como lo expliqué al principio, pero en la cual tengo que luchar por reinventarme. Los seres humanos tenemos esa capacidad, siempre nos podemos reinventar. Yo quisiera reinventarme y para mí es un placer poder conversar con usted, poder conversar con el público uruguayo, que debo decir que de todos los países es el país que tuvo el más profundo, yo diría, arraigo con el Sábado Gigante, porque estuvo aquí el programa cercano a los 30 años, y yo donde me encuentro con un uruguayo siempre me doy cuenta, porque a veces uno se puede equivocar por el tono, que se parece al argentino, que aunque es diferente. Especialmente me decían que una palabra que ya no se usa, que era botija. Sí, no, la seguimos usando. Sí, sí. Pues, A los jugadores jóvenes, de las... los jóvenes no usan botija. Y el ta. El ta está menos usado, está menos usado. Pero el botija sabe que cuando nos tocan cosas que nos importan y que tiene que ver con los jóvenes, por ejemplo, por usar un tópico que entendemos muy bien los dos países, el tópico del fútbol. ¿Ah? Cuando acá aparece un jugador nuevo, chiquilín en un barrio, un niño, es un botija que puede. Y ahí empieza de nuevo a usarse esa palabra y a rodar, como todas las palabras del mundo. Yo quiero agradecerle este mano a mano. Gracias. Quiero darle la bienvenida porque sé que usted ha pasado bien y a mí me gusta en este espacio tener un encuentro con el otro en el que el otro se sienta empático, como para darnos parte de su tiempo, que yo sí sé que es muy valioso. Y sobre todo del tiempo afectivo, que como es contar cuando uno es pequeñito en una hoja, en un dibujo, o cuando uno llega apenas con 500 y no con 5.000 a enfrentar una entrevista de trabajo. Pero además, quiero estar atenta a ver cómo será ese programa, porque hay un repique. Nunca se sabe. Bueno, hay varias ideas y antes de despedirme, ya que me habló del fútbol, Diga. Yo creo que ustedes tienen un personaje único. A ver. Además de que por la cantidad de población que son un país único en los triunfos de fútbol en la historia de la humanidad. Me refiero al maestro Tavares, que a lo largo de mis años lo he visto en muchos aeropuertos y he visto que hoy día hasta ayudado con una muleta, él sigue ahí al frente de este equipo de fútbol. Tal Debe cual. ser el caso único en el mundo. Cierto. Así quisiera saludar al maestro Tavares, si es que ve este programa, que estoy seguro que sí, o se lo van a contar. Por supuesto. Gracias por esta charla. Muchas gracias. Me alegra mucho que esté con ganas de hacer cosas. Siempre Y confiamos plenamente en ese olfato que lo llevó a aprender esa radio y encontrar la diferencia y a encontrar también en ese amigo que era casi un rival, una bisagra para poder trabajar en este mundo. A pesar de que me negué y también con el paso del tiempo,
apareció algo que no tenía hasta ahora, me creció en el último tiempo el pelo blanco. Mire usted, yo hace tiempo que lo estoy viendo venir. Sí, pero aquí esto fue rápido. no es grave, quédese Bueno, tranquilo. no, yo, Y se puede estar en televisión con el pelo blanco. Bueno. Yo sé por qué se lo digo. ¿Ah, sí? Don Francisco, quédese tranquilo. Gracias. Gracias por este mano a mano. Gracias. Un privilegio tenerlo con Muchas nosotros. gracias. Cerramos, amigos, porque así es esta posibilidad, la de recibir a alguien que veíamos a través de la pantalla, que alguna vez tuvimos el encuentro mano a mano y que tantos años después, cuando se puede sacar el tiempo de adentro de la botella, podemos tener otro que tenga una mirada retrospectiva y, como dice nuestro invitado, contarnos lo que aprendió.